la presencia del doctor Jorge Ruiz. El doctor Jorge Ruiz, para mencionar un poco de su currículum, él es subespecialista en córnea, enfermedades externas oculares y cirugía refractiva. Es de la Fundación Altino Ventura Recife Pernambuco en Brasil. Es miembro titular de la Sociedad Peruana de Oftalmología, miembro internacional de la American Academy of Ophthalmology y también es médico staff del Instituto Nacional de Oftalmología. Doctor Jorge Ruiz, muchas gracias por estar presente con nosotros en este curso y lo dejo a cargo de la ponencia. Muchas gracias, doctora. Muchas gracias, Guillermo, por invitarme nuevamente a participar en el curso de catarata. El día de la charla que voy a compartir con ustedes es cirugía de catarata en pacientes con endotelio corneal bajo o disminuido, ¿no? A ver, voy a compartir. Ya. Sí se ve, ¿no? Sí, doctor, sí se ve. Ya. Bueno, el tema entonces que voy a tocar hoy día hablar con ustedes es cirugía de catarata en pacientes con patología endotelial. Y básicamente, este grupo de pacientes lo podemos definir en aquellos pacientes que tienen algún tipo de enfermedad en endotelio corneal, ¿no? De las enfermedades del endotelio corneal, tenemos 4. ¿No? Estos son una tabla de todas las enfermedades, de enfermedades congénitas o distrofias corneales en general, pero vamos a enfocar solo en pacientes que tienen problemas en el endotelio corneal. Estas son 4 enfermedades: la distrofia de Fuchs, la distrofia polimorfa posterior, que son las 2 que vamos a ver en adultos, y hay otras 2 que son la distrofia congénita hereditaria endotelial y la distrofia ligada a X, que se ven en niños, en la niñez. Prácticamente eso no vamos a... Difícil que vean. El paciente ya nace prácticamente con la córnea blanca, opaca, y no vamos a tocar estos pacientes, ¿no? Pero estos 2 grupos de acá, los 2 primeros sí, la Fuchs y la polimorfa posterior. De estas 2, principalmente la que afecta mucho el endotelio es la distrofia endotelial de Fuchs. La distrofia polimorfa posterior puede o no afectar el endotelio, ¿no? Puede estar disminuido o como no disminuido, ¿no? Realmente la afectación es más localizada. Entonces, ¿cómo se ve un paciente con una distrofia de Fuchs? Ustedes van a ver típicamente un paciente a la biomicroscopía, en la retroiluminación se ve una piel de naranja o vidrio esmerilado, ¿no? Es típico una imagen de un paciente con distrofia de Fuchs. La polimorfa posterior, ustedes van a ver unas líneas. Este tiene varias presentaciones, ¿no? Son unas líneas paralelas o unos acúmulos blanquecinos. Se puede ver haciendo como unas líneas paralelas con acúmulos blanquecinos, ¿no? Y acá también se ve así. Estos son distrofias polimorfa posterior, y generalmente usted está haciendo un recuento endotelial, y en estas zonas claramente está disminuido, ¿no? Pero en otras zonas alrededor pues, normalmente presentan un endotelio adecuado, ¿no? Acá también se ve otra imagen, esta imagen típica, ¿no? Esto van a ver, de hecho van a encontrar, si ustedes si examinan bien al paciente, van a ver, siempre se encuentran uno que otro paciente. Y las otras distrofias que son mucho menos frecuentes y que rara vez van a ver son las distrofias endotelial hereditaria congénita. Generalmente ya el paciente son niños que tienen ya la córnea un poco blanquecina, ¿no? O sea, ya opaca. Y se ven así, ¿no? Obviamente estos pacientes no van a llegar a nosotros para operar el catarata. Básicamente las Fuchs hay dos grupos de presentación. Uno es el comienzo tardío, que son generalmente mujeres que a partir de los 40 años se presentan y generalmente pueden llegar a descompensarse a partir después de 2 a 3 décadas de la vida, ¿no? O sea, después de 20, 30 años se empiezan a descompensar. A los 60, 50, 60 años empiezan a tener problemas ya en el hotel. Y hay un Fuchs de comienzo temprano, que es una mutación específica, que generalmente se ve en la primera década de vida y se descompensan a partir de la tercera o cuarta década de vida, ¿no? Estos tampoco, es rara vez llegan a tener catarata, ¿no?
Ese es el grupo de pacientes que tenemos que estar atentos, que ustedes deben diagnosticar y que no se les debe pasar y operar sin, sin, sin haberlo diagnosticado, ¿no? Ahora, como a todos los pacientes se les pide microscopía especular, ya básicamente es difícil que a uno se les pase este diagnóstico, pero antes no era parte de una prueba habitual para pedir este examen como preoperatorio. He tenido sorpresas, ¿no? Después de la cirugía, el paciente la córnea estaba hematosa, no se sabía por qué, pero porque básicamente muchos de ellos ya tenían una distrofia de Fuchs. Es importante solicitar, como dije anteriormente, la microscopía especular, ¿no? La microscopía especular nos va a servir, nos va a ayudar mucho a, a evaluar bien estos pacientes, porque esto va a determinar también la conducta que vamos a seguir para operar o no a un paciente con bajo conteo endotelial. Normalmente, la densidad celular debe, un buen conteo es alrededor de 2000, ¿no? 2000 para arriba. Si tiene más de 2000 células por milímetro cuadrado, es normal. Si tenemos menos de 1000, ya tiene un paciente que es con alto riesgo de descompensación corneal. Y estos pacientes deben ser operados por alguien que tiene mucha experiencia, ¿no? No puede ser operado por alguien que está en entrenamiento. El área promedio celular debe ser entre 350 y 450. Es el área promedio de las células. El coeficiente de variación, normalmente, si uno tiene más de 40, se denomina poligmatismo. Y si uno tiene si tiene una hexagonalidad menos del 50%, se llama pleomorfismo. Entonces uno tiene que evaluar si hay polimorfismo, pleomorfismo y la cantidad de células, la densidad celular, ¿no? En estos pacientes. ¿Qué es lo que sucede cuando un paciente es sometido a una cirugía? Pierde células, ¿no? Se pierde un montón de células que en los espacios muertos, se podría decir que no tienen células. ¿Y qué hacen las células? Empiezan a crecer. A crecer, cambian en tamaño y en forma para cubrir todos estos espacios. Entonces, esa reacomodación de las células se denomina polimagnetismo y polimorfismo, ¿no? Que es el aumento de tamaño y cambio de forma. ¿Qué sucede? ¿Cuál es la pérdida fisiológica en un paciente de estas células endoteliales? Normalmente se pierde 0.3 a 0.5% más, eso es normal. La cantidad mínima que se dice que es necesaria para mantener la transparencia corneal debe ser 500 células por milímetro cuadrado. Cuando tienen menos de estos, generalmente se descompensan. Ustedes a veces van a ver pacientes que tienen 500, 490, 520, 530 y que la córnea todavía está un poco transparente. Pero esos pacientes, a la primera, una inflamación, un pequeño golpe, una cosa, inmediatamente empiezan a descompensarse. O en el transcurso de los años se va a descompensar. Un conteo total entre 500 y 1000 ya es una paciente que tiene una alta chance de descompensación corneal. Entonces, cuando uno tiene un paciente, a un paciente se le opera de catarata, un estudio comparó la cirugía de catarata de facomulsificación con la extracapsular. Y si la dureza de la catarata es una catarata leve a moderada, se vio que la pérdida de células endoteliales fue igual en estos dos grupos. Pero cuando se separó y se estudió las cataratas duras, se vio que la FACO perdía mucho más células un 18.9% versus 11.8% en la extracapsular. Entonces, joder, si tenemos un paciente con bajo conteo endotelial y es una catarata muy dura, no recomendamos hacer facomulsificación, ¿no? Hacer una extracapsular o una mini. Generalmente una cirugía de facomulsificación se pierde entre 1.8 a 15% de células endoteliales. En los estudios 10%, 5%, pero varían en ese rango, ¿no? Un paciente con una distrofia de Fuchs pierde generalmente 4 veces más. Como su endotelio es un endotelio enfermo, es un endotelio que está un poco mal, una cirugía de catarata hace que se pierda mayor cantidad de células. Entonces, si usted tiene un paciente con 1200 células y iban a hacer el FACO y calculen que iban a perder 10%, iban a perder 120, iba a quedar con 980, 980, pero en un paciente que no es Fuchs, pero si es un paciente con Fuchs, iban a perder 4 veces más. Entonces, si iban a perder 480, lo van a dejar con 600 más o menos, ya al borde de una descompensación corneal, ¿no? Entonces, tiene que pensarlo bien cuando operar a esos pacientes.
Normalmente del 1 al 2% de los pacientes con cirugía de FACO van a trasplante corneal. Pacientes que tienen menos de 1000 células endoteliales y sean sometidos a una cirugía de catarata, el 14%, 14,8, casi 15% van a un trasplante endotelial. Y los pacientes que se operan, que tienen distrofia full avanzado, casi cerca del 40% van a un trasplante endotelial. Entonces hay que tener tener mucho cuidado en estos pacientes y tener presente que la dureza de la catarata, una paquimetría elevada y un recuadro bajo tienen una alta chance de descompensación corneal. Tienen que evaluar bien a estos pacientes antes de ser sometidos a una cirugía de catarata. Entonces, todo paciente que tiene una patología endotelial que va a ser sometido a una cirugía de catarata, hay que pensar, hay que tener en mente que esta cirugía va a desencadenar una pérdida de células endoteliales irreversible. Generalmente, estos pacientes que están con patología endotelial tienen un 68,2% más veces de riesgo de que vayan a trasplante de córnea. Sí, muy alto la posibilidad de que se descompensen, sí, y menos aún, o más aún, perdón, si es que no hacen una cirugía, una técnica bien eficiente y bien adecuada para evitar que se pierdan estas células, más células endoteliales, ¿no? Entonces, como dijimos, normalmente ustedes, los residentes, deben operar pacientes que tienen un endotelioma normal, ¿no? Mayores de 2000 células para arriba. O sea, es lo ideal. No deben estarlo ya cuando ya estén al final de su residencia, ya tengan más experiencia, ya pueden entrar a operar pacientes de 1500 a 2000 células, ¿no? Pero no deberían entrar a operar pacientes ustedes de alto riesgo, ¿no? Que se cataloga de los pacientes que tienen 1000 a 1500 células endoteliales. Ese grupo no debe dejarlo para cirujanos de más experiencia, y mucho menos de 500 a 1000 células, ¿no? En estos pacientes se puede hacer facomulsificación, pero hay que tener mucho más experiencia, ¿no? En todo caso, hacer una extracapsular bien realizada o una mini. Entonces, ¿cuál es cómo decidimos si hacemos una cirugía de catarata o no? Entonces, lo que hay que evaluar es si el paciente, hacer un examen en la lámpara de Dura y ver si el paciente tiene edema epitelial. Si tiene edema epitelial, si hay edema epitelial, entonces hay que hacer una cirugía combinada, no hacer cirugía de catarata. ¿Por qué? Porque eso quiere decir que el endotelio corneal no está funcionando muy bien, ya está alterado. Entonces, si ustedes hacen una cirugía de catarata, de hecho se va a descompensar. Y si no tiene edema epitelial, hay que pedir una paquimetría central. Esa paquimetría central, si es mayor de 640, quiere decir que la bomba de los endoteliales está fallando, y de hecho que ese paciente se va a descompensar si lo operan, entonces mejor hacer una cirugía combinada. Y si tiene menos de 640, sí podría hacerse una cirugía de catarata. Ahora, se ha visto que la paquimetría es un predictor muy importante, bien sensible de daño endotelial. Si tiene ustedes más que la microscopía, sí, la microscopía sí ayuda, obviamente, para ver cantidad de células, si hay polimetismo, pleomorfismo, pero una paquimetría central nos va a decir si las células endoteliales están funcionando adecuadamente o no. Otros estudios han modificado este número, ¿no? Que es 640, ¿no? Ellos hablan de 620. Un 620 micras de grosor central asociado con un mayor riesgo de descompresión corneal en pacientes con distrofia de Fuchs. Entonces, este número prácticamente ya ha cambiado, ya no es 640, sino 620. Si usted tiene un paciente con una distrofia de Fuchs con una paquimetría central de mayor de 620, hay que tener mucho cuidado, hay que pensarlo bien antes de operarlo en una cirugía de catarata, ¿no? Porque tiene muy alta chance de que se descompense. Ese es un estudio donde evaluaron cerca de 200.000 pacientes, y de cuales 293 pacientes fueron sometidos a trasplante corneal. Acá se vio que estos pacientes que tuvieron córnea butata, el 88%, 88 por cada 10.000 personas al año hicieron trasplante corneal de estos pacientes. De los pacientes que no tuvieron butata, solamente 1,4% de cada 10.000 pacientes sufrieron trasplante corneal. Entonces acá se encontró que el riesgo relativo de trasplante corneal tras una cirugía de facomulsificación fue 68,2 veces más frecuente o mayor para pacientes que tenían córnea butata que las que no tenían.
Entonces, ¿qué factores debemos tener? Pues, ¿qué debemos hacer en una cirugía para tratar de perder la menor cantidad de células endoteliales posibles o para evitar que se nos descompense? Hay factores preoperatorios, factores intraoperatorios y factores postoperatorios. O sea, todo esto hay que tener en cuenta, hay que evaluar en un paciente que tiene una distrofia Fuchs. Ustedes tienen que tener presente, pensar en estos factores para evitar que ustedes pierdan más células endoteliales y el paciente llegue a una descompensación corneal. Por lo menos prolongar más tiempo tener una córnea transparente para que no sea sometido a una cirugía de trasplante corneal, ¿no? Obviamente que el paciente que tiene este tipo de enfermedad, tienen que ustedes hablar bien con el paciente y con los familiares, ¿no? Que este paciente tiene un daño en la córnea y que puede ser más adelante ser sometido, o puede ser inmediatamente después de cirugía, o más adelante sometido a una cirugía de trasplante corneal. Entonces, en pacientes, ¿qué factores son importantes en pacientes que tienen qué factores predisponentes son importantes antes de la cirugía que debemos evaluar? Recuerden que los pacientes con distrofia Fuchs son ojos pequeños, son ojos hipermétropes, y generalmente tienen que ser un poco más grande y tiene una cámara más estrecha, ¿no? Son ojos más pequeños. Los ángulos subcluibles han visto que pierden 0.8% más células endoteliales que los ojos normales, ¿no? Contra 4.9%. O sea, un ojo ocluible o una cámara más estrecha se pierde mayor cantidad de células. Entonces, estos pacientes, obviamente, por su anatomía, tienen mayor predisposición a que se pierda mayor cantidad de células. Los ojos pequeños, de diámetro menor de 22.6, también se ha visto que pierden mayor cantidad de células endoteliales que los ojos normales. Y algo muy importante también es el pico de elevación que se produce después de una cirugía. O sea, siempre que uno opera una cirugía de catarata, hay un pico de elevación de la presión postoperatoria que ocurre entre las 4 a 8 horas después de la cirugía. Entonces, y si ustedes dejan viscoelástico, como son ojos más pequeños, uno usa más viscoelástico, y si no lavan bien al final de la cirugía el viscoelástico, puede ser retenido, y aparte que también la inflamación que se produce en la cirugía puede obstruir un poco la malla trabecular y puede subir la presión. Picos de elevación, recuerden que es un paciente con un endotelio enfermo, un endotelio que está alterado. Este pico, que un ojo normal probablemente no ocurra nada, en estos pacientes puede hacer que pierdan mayor cantidad de células endoteliales. Yo normalmente a mis pacientes que tienen bajo conteo endotelial, ya tienen menos de 1500, yo generalmente les doy un antihipertensivo ocular, ¿no? A veces le doy bioral también, ¿no? O sea, acetozolamida, ¿no? Obviamente, si el paciente puede tomar, le dejo acetozolamida, sobre todo el primer día, segundo día, para evitar un pico de elevación postoperatorio. Otro factor predisponente preoperatorio es la dureza de la catarata. Si el paciente tiene una catarata muy dura, la edad del paciente es diferente operar un paciente que tenga 80 años con una catarata que ustedes la catalogan nuclear 2 cruces, por decir, y un paciente que tiene 60 años con una catarata nuclear 2 cruces. O sea, por más que se vea igualito, que tengan 2 cruces, un paciente de 80 años tiene 20 años más de acúmulo de fibras, están más compactas las fibras cisterinianas, y de hecho la catarata va a ser más dura que un paciente de 60 años. O sea, no es igual, ¿no? No, nuclear 2 cruces no es igual, es más dura de todas maneras. En el intraoperatorio, ¿qué factores tenemos que tener en cuenta? Bueno, hay varias cosas que tenemos que pensar y querer en cuenta para realizar este tipo de cirugías, que son las incisiones, la solución de irrigación, los viscoelásticos, la técnica quirúrgica que se va a usar, los fármacos intraoculares y si es que ocurre una rotura en el caso de la posterior. Con respecto a la incisión, obviamente, se recomienda a veces hacer la incisión en la zona temporal, pero esta incisión no es que en la zona temporal uno pierda menos células que en las zonas superiores, ¿no? Sino que si es que hay edema, si uno hace la incisión temporal, el edema en la parte, como está más lejos del eje visual, entonces generalmente el edema no va a llegar menos al eje visual, el paciente en teoría se va a recuperar más rápido porque o va a ver mejor después de la cirugía porque el edema no compromete mucho más, no compromete mucho la zona central. Es más por eso, ¿no? Y lo que sí es importante es el tamaño de la incisión. Debe ser lo menor posible. Una incisión de corneal de 5 milímetros pierde mayor cantidad que una de 3.5 corneal y mayor cantidad que una escleral, obviamente, ¿no? Como ahora las incisiones son de 2.75, 2.2,
Generalmente estas cantidades, estas incisiones son muy pequeñas y generalmente no conducen a una pérdida significativa de senos endoteliales. Pero recuerden que si se les complica, si tienen ruptura en una cápsula posterior, ustedes a veces amplían la incisión, ¿no? Y ampliar la incisión, es mejor cerrar la incisión corneal y ampliar una incisión a nivel escleral, ¿no? Ampliar la escleral y ahí por ahí resolver las cirugías que se le ha roto la cápsula posterior. No ampliar, a veces he visto que amplían la córnea, una incisión de 6 milímetros, ¿no? 6 puntos pico para meter o un lente rígido de 3 piezas, ¿no? Esa amplitud de 6 milímetros, de hecho, que condiciona mayor pérdida endotelial, ¿no? Aparte que la vitrectomía que van a hacer, mayor cantidad de líquidos, todo eso ya va a condicionar que pierdan más células. Entonces, mejor cerrar la incisión principal y hacer una escleral, ¿no? Utilizada, para evitar mayor pérdida endoteliales. Ahora, con respecto a la solución de irrigación. Esto con la solución de irrigación, antiguamente nosotros, cuando teníamos un paciente con bajo contenido endotelial, usábamos el BCS y lo refrigerábamos, ¿no? Realmente lo refrigerábamos porque eso en teoría ayuda un poco, pero se ha visto que lo más importante, claro, sí ayuda un poco a refrigerarlo, pero lo más importante es la composición del humor acuoso. Es importante, ¿no? La refrigeración o una solución que esté fría sí ayuda un poco, de hecho, que son factores, de todas maneras ayuda un poco. La cantidad de solución empleada también es importante, es diferente que ustedes empleen 80, 70 BCS, entre 200 o 150, 300 de BCS. Al principio, como cuando ustedes están en entrenamiento, van a usar mucho más el BCS que un paciente ustedes vean, ¿no? Un médico, perdón, que con experiencia, cirujano, usa menos de 100 cc para una cirugía de facomulsificación. Un médico residente que está en entrenamiento va a usar más, definitivamente, ¿no? Y esto implica ¿qué implica que usemos mayor cantidad de solución? Va a entrar a la cámara anterior, esta solución, va a lavar más el viscoelástico, va a sacar mucho más viscoelástico, va a hacer que se muevan más los pedazos, los restos cristalinos, y eso va a chocar con el endotelio. Entonces, esto va a hacer va a condicionar que se pierda mayor cantidad de células endoteliales, ¿no? Y también implica que esto va a ser una cirugía más prolongada porque han usado mayor cantidad de solución y implica una cirugía más prolongada. Todo eso indirectamente va a influir en la pérdida de células endoteliales. Entonces, de todos estos factores, lo más importante es que la solución de irrigación que la solución de irrigación ideal sea semejante al humor acuoso, ¿no? Que tenga un pH y una humoridad similar al humor acuoso. Y generalmente los únicos que tienen este tipo, ¿no? Esos son el BCS Plus, el Aqua Premium, y hay un producto más nuevo, que son los que acá habían en el mercado, actualmente no hay, que son semejantes al humor acuoso. Los demás, el BCS normal, el lactato de Ringer, el cloruro, no tienen una composición similar al humor acuoso. Generalmente esto tiene bicarbonato, glutatión y glucosa, que esto hacen que sea más similar al humor acuoso, y esto sí se ha visto que ayuda en proteger más el endotelio. En este estudio, lo que se ve ve cómo el porcentaje de personas endoteliales con respecto al volumen de BCS utilizado, ¿no? O sea, mientras más volumen de BCS utilizado, se pierde mayor cantidad de células endoteliales. Es una relación directa, ¿no? Definitivamente. Este estudio comparó el BCS Plus versus el lactato de Ringer. O sea, inicialmente ellos hicieron que no, sí, en condiciones normales, que una cirugía rápida, un tiempo adecuado, no muy prolongada la cirugía, el BCS Plus fue similar al lactato de Ringer. Pero cuando se tiene una cirugía, cuando se usa mayor tiempo de FACO o mayor volumen de irrigación, hubo se preservó mejor la cantidad de células endoteliales que con el BCS Plus. O sea, cuando ya la cirugía se hace más prolongada o se usa mayor cantidad de tipo de FACO, el BCS Plus sí protegía más el endotelio corneal. Con respecto a los viscoelásticos, obviamente lo que ya se ha encontrado que la técnica de soft shell o técnica de escudo protege, la cantidad de células que se pierden cuando se usa esa técnica es 6.4% versus cuando no se usa 16%. Entonces sí se recomienda usar esa técnica de soft shell para
para evitar que se pierda mayor células endoteliales, ¿no? Y cómo se hace, se aplica primero un dispersivo y después se aplica un cohesivo en la parte central, ¿no? Esto hace que el dispersivo se pegue más al endotelio y forma una capa bien adherida al endotelio, protegiendo más al endotelio corneal, ¿no? Aparte que el viscoelástico, de su efecto mecánico de protección, también tiene el efecto de protege contra los radicales libres. Acá vemos cómo primero se pone el dispersivo y después se pone un cohesivo en la parte de abajo para que comprima bien el dispersivo y se adhiera mejor al endotelio. Hay viscoelásticos, en teoría el hialuronato de sodio tiene una carga negativa y eso hace que se adhiera al endotelio. Y los que tienen componentes como condroitin sulfato tienen dos cargas negativas. Y estas dos cargas negativas hacen que se adhieran mejor al endotelio corneal, ¿no? En teoría, estos protegerían un poco más que los que tienen condroitin sulfato, protegerían más el endotelio que los que no tienen condroitin sulfato. Ahora, con respecto a los fármacos intraoculares, en estos pacientes hay que tener mucho cuidado todo lo que pongamos dentro de la cámara anterior. Cualquier cosa que pongamos dentro de la cámara anterior es susceptible de que que nos altere o que nos produzca mayor pérdida de células endoteliales. Entonces, tratar de colocar lo menos posible. El paciente a veces hay muchos algunos cirujanos dicen, no, dilate, no importa, le ponemos adrenalina intraoperatoria para que dilate. Hay que ponerle tópico, tratar de ponerle tópico para que dilate bien y no usar lo menos posible, menos sustancias posibles dentro de la cámara anterior. Y utilizar sustancias libres de preservantes. Libre de preservantes. La anestesia, por ejemplo, la siliconina 2%, la bupivacaína 0.5%, tiene que estar diluida a la mitad. O sea, al 1% y al 0.25%. Se ha visto que concentraciones mayores de estas generalmente pueden causar daño en células endoteliales. Entonces siempre tiene que estar diluida y tiene que ser sin preservantes. Para usar dilatación y poder usar epinefrina o intracameral hay que tener cuidado. Y que antes se ha visto que los bisulfitos o metasulfitos que antes que algunos componentes de estas sustancias tenían, producían un síndrome tóxico endotelial. Eran daño del endotelio. Bueno, ahora los que se usan no tienen esto, ¿no? Generalmente no producen, ¿no? Pero tratan de no usar dilatadores intracamerales cuando tienen un problema endotelial. Y los anticuerpos, los antibióticos, perdón, intracamerales, bueno, también hay que tratar de evitar lo menos posible, pero siempre usar sin preservantes, ¿no? Y usar la concentración adecuada, ¿no? No poner más de lo que se debe indicar. ¿Y por qué los fármacos causan daño endotelial? Por su pH, que tiene un pH diferente del monocoso, su composición química y su osmolaridad. Esto es lo que hace que ocasiona de que las células endoteliales sufran o puedan ser alteradas por usar estos fármacos intraoculares. Con respecto a la técnica quirúrgica, hay factores hidrodinámicos. Esto ya va a depender mucho casi de la técnica a utilizar. Acá va a depender mucho de experiencia del cirujano en este tipo de cirugías o en operar cirugías de catarata. Ya se sabe que un tipo de ultrasonido prolongado va a disminuir definitivamente la cantidad de células endoteliales. La turbulencia de fragmentos, o sea, acá el movimiento de los fragmentos que son pequeños y van chocando al endotelio, es como que, o sea, es un golpe y va matando células, va matando células. Claro, ¿no? Cada choque de los fragmentos al endotelio puede estar matando células endoteliales, ¿no? La elevación de la temperatura en el TIP también mata células alrededor de las incisiones y eso también condiciona mayor pérdida endoteliales. Ahora las nuevas máquinas de facomulsificación ya tienen sistemas para que no se eleve la temperatura, las formas de los TIP, ya se ha mejorado mucho este tipo de instrumental que evita que se eleve la temperatura, ¿no? Y eso ayuda bastante ahora, ¿no? O sea, salvo que sea una catedral muy dura y uno esté presionando el pedal a posición 3 y está haciendo ultrasonido mucho tiempo, ahí sí de todas maneras puede producir un tipo de quemadura en la incisión corneal. Las burbujas de Aries también producen operaciones endoteliales y la liberación de radicales libres, ¿no? Para esto, los radicales libres, uno debe usar uso de antioxidantes. Estos antioxidantes que como son el ácido córbico y glutatión,
sino que previenen o bloquean estos radicales libres. Y por eso algunos, estos líquidos, estas soluciones que uno emplea tienen glutatión, sobre todo el BCC Plus o el otro que les mencioné, tienen glutatión y eso ayudaría a proteger de estos radicales libres, ¿no? También los viscoelásticos protegen también de estos radicales libres. Algo muy importante que se les pasa, y sobre todo a algunos como están en entrenamiento, es la posición correcta del capuchón, ¿no? Del slip. Cuando uno va a operar, la señorita les pone, pasa el instrumentista le pasa el mango de vacuumificación, y ustedes tienen que verificar que el capuchón esté esté en la posición correcta. Si ustedes van a hacer facu y ven que esto tiene dos agujeros, ¿no? Los agujeros que están opuestos a 180 grados. Estos dos agujeros al hacer el faco, o sea, la punta tiene esta posición, los agujeros tienen que estar a los lados laterales. Si el hueco está hacia arriba, como se ve donde va a salir la irrigación, esto lo que va a hacer, va a ser un chorro de agua directamente hacia el endotelio, hacia arriba y el otro hueco hacia abajo, ¿no? Entonces, el que va hacia abajo va a despigmentar el iris, va a alterar un poco el iris, pero que no se importa, porque lo más que nos importa es el que va hacia arriba. El de arriba va a ir directamente el flujo hacia el endotelio y va a dañar el endotelio, va a remover primeramente el viscoelástico que está ahí, lo va a lavar y luego va a dañar el endotelio, ¿no? Entonces, estos agujeros tienen que estar puestos lateralmente. Entonces, ustedes cuando están pensando en comer la catarata nada más y ponen el tip y no se dan cuenta que el agujero está mal posicionado, tiene que estar hacia los lados. Y eso les va a pasar, o sea, si en el hospital tenemos residentes y se ve que siempre pasa, ¿no? Eso tiene que estar presente, que esto es que algo que parece más simple, pero es importante porque acá todo importa, ¿no? Cada cosa que ustedes hagan, que no hagan, dejan de hacer, va a implicar que pierdan mayor cantidad de células endoteliales y va a implicar que esa córnea tenga menos tiempo de vida útil. Entonces, todos estos pequeños cosas, detalles, van a hacer que el paciente pierda menos células endoteliales. Y ahora, algo importante a veces, no sé, ¿no? La cámara no se profundiza, estoy perdiendo cámara y uno levanta mucho más la botella, ¿no? En estos pacientes hay que tener mucho cuidado de no usar botellas, altura de botella muy alta, ¿no? ¿Por qué? Porque si uno tiene la botella muy alta, ¿qué es lo que va a pasar? Va a hacer que entre mayor cantidad de líquido y mayor cantidad de líquido va a remover más fácil el viscoelástico. Entonces ya la función de protección del viscoelástico se va a perder. Obviamente, cuando uno tiene mayor cantidad de líquido, los pedazos se mueven mucho más rápido. Entonces, uno con el tip va a tratar de buscarlos, va a tratar de moverse a buscarlos. Entonces, ese movimiento del tip puede hacer que uno se acerque más al endotelio y use más ultrasonido cerca del endotelio. Y puede hacer que pierda mayores células endoteliales. Esta cantidad, cuando uno tiene la altura de la botella alta, hace que los pedazos se muevan mucho más rápido, se mueven por todos lados, y también va a hacer que choque más al endotelio, produciendo mayor presencia endoteliales. Esto la turbulencia, entrada de líquido hace mayor turbulencia, obviamente, de todo en la cámara anterior, ¿no? Y causando mayor pérdida endoteliales, ¿no? Y cuando esta mayor cantidad de líquido también aumenta más la presión dentro de la cámara anterior, y esta presión más elevada podría condicionar a una pérdida de endoteliales, sobre todo en un endotelio que ya está enfermo. En un endotelio normal no debería causar ningún tipo de daño. Y con respecto a la técnica quirúrgica, en las técnicas que se recomiendan para pacientes con problemas endoteliales, una técnica de CHOP, un CHOP vertical o CHOP horizontal, ultra chopper, o usar pre-chopper o usar femto. Eso es lo ideal, ¿no? No usar técnicas de divide y conquista, ni stop and chop, ¿no? En el cual se usa mayor cantidad de ultrasonido, ¿no? Estudios han visto que en técnica de faco-chop se pierde 4.7% versus una técnica de divide y conquista que se pierde 3.8%, ¿no? Casi 3 veces más. Y con respecto al tipo de ultrasonido, la modulación de poder, si es continuo pulsado Burst, generalmente depende de la máquina que ustedes tengan, el modo pulsado Burst, obviamente se usa menos cantidad de ultrasonido y sería adecuado para usar para este tipo de cirugías. Y y con respecto al modo de ultrasonido que se emplea, que es continuo versus torsional o elisoidal, se ha visto que cuando se usa el tipo torsional se emplea,
otros similares, se emplea menos cantidad, se utiliza menos o se pierde menos cantidad de células neuronales que los que son en forma continua. Entonces, estos pacientes siguen siendo operados con una técnica adecuada y usar el ultrasonido de forma adecuada para tratar de perder menos células endoteliales. Y los tips ahora, dependiendo de la máquina que ustedes tengan, de hecho que cada casa comercial refiere que sus tips son mejores, pero sí, de hecho que los tips tipo Kellman, bueno, el Balance, que Alcon, tienen son más eficientes, pero depende de cada máquina que ustedes tengan. Cada máquina tiene su tip que es más eficiente, la han hecho mejor, está mejor adaptada, pues, eleva mejor, se utiliza mejor el ultrasonido, y eleva menos la temperatura a nivel de incisión. Entonces, estos tipos con nueva tecnología son mucho mejores con respecto a las anteriores, ¿no? Acá, bueno, esto es una cirugía donde usamos un pre-chop, pero obviamente acá usamos un akahochi. Todo el tiempo el tipo de ultrasonido que se emplea para partirlo, este, se, se, se evita, ¿no? Y acá el paciente se usa, se parte en 4 horas y ya tenemos la catara partida usando un pre-chopper, ¿no? Obviamente, este ahorro de energía que estamos empleando nos va a ayudar mucho para perder menos cantidad de células endoteliales. Eh, Como dijimos anteriormente, la cantidad este es el mismo estudio que mostré anteriormente. Acá también evalúa la cantidad el porcentaje de células endoteliales perdidas con respecto a la energía cumulativa disipada, ¿no? El CD. A mayor CD utilizado, se pierde mayor cantidad, porcentaje de células endoteliales. Bueno, eso es obvio, ¿no? O sea, si uno tiene una cirugía que tiene 20, 30 CD, va a perder mayor cantidad de células que si uno tiene una cirugía menos de 10 CD, ¿no? Entonces, tenemos que tener mucho cuidado la cantidad de células, perdón, cantidad de CD que estamos generando en este tipo de cirugías. Y con respecto al tipo de cirugía acá es un trabajo que comparó la facomulsificación con un mix, ¿no? Con una mini NUC. Acá se vio que no había diferencia prácticamente significativa entre una cirugía de facomulsificación y un mini NUC, ¿no? O sea, sí, el mix sigue siendo una cirugía segura en pacientes en desarrollo, ¿no? O sea, de hecho que el mini NUC bien hecho es igual, incluso algunos estudios dicen que es un poco mejor que una facomulsificación. No había diferencias en los resultados visuales. Eh, Obviamente, si ustedes van a usar lentes, perdón, monofocales no tóricos, ¿no? Si van a usar un lente monofocal, tórico, o un lente multifocal, ya es el mix no, no, no sirve para eso, ¿no? Pero para cirugías habituales, pacientes en desarrollo, obviamente, en nuestros casos sí nos ayuda bastante, ¿no? Este es otro estudio que comparó también la facomulsificación con el mix, y acá dijeron que en este caso, por ejemplo, encontró que fue un poco menos operaciones neutrales en la facomulsificación en comparación de mix. O sea, van a encontrar algunos que dicen un poquito mejor a faco, otros dicen mejor el mix, pero en general son comparables y no hay diferencia en sí, ¿no? Se puede ser usado. Entonces acá comparamos, estos son estudios que comparan el Fenton comparado con la facomulsificación convencional. Lo que se ha encontrado, en todos los artículos se ha encontrado que el uso del Fenton produce menos pérdidas de células endoteliales, pero los resultados visuales refractivos son similares entre el Fenton y el FACO. O sea, para los resultados visuales va a ser igual, pero sí produce una menor cantidad de pérdidas de células endoteliales en casi todos los estudios que se han hecho, ¿no? Otro factor importante, bueno, ya terminamos la cirugía, ya acabamos la cirugía, hay que ver en el postoperatorio porque el paciente puede perder células endoteliales, ¿no? ¿Y por qué puede perder células endoteliales en el postoperatorio? Bueno, si hay vitrio en cámara anterior, si se pone un lente en cámara anterior, si el lente se subluxa o se luxa, también, o si es que se usa, por ejemplo, un lente de una pieza en surco, se rompe la cápsula posterior, y en lugar de usar un lente de 3 piezas, plegable o rígido en surco, ponen un lente de una pieza en surco, ¿no? A veces, claro, a veces estamos en el hospital o no tenemos acceso a tener en ese momento lentes intraoculares
por si acaso, ¿no? Que va a pasar algo, se va a romper, no tenemos un lente de segunda opción, ponemos el lente nada más para no dejar al paciente que salga sin lente, ¿no? Si no tienen el lente, es preferible que no le pongan un lente de una pieza en surco y y una segunda intención ponerle un lente de 3 piezas en surco, ¿no? Porque si sobre todo en estos pacientes que tienen bajo contenido arterial, porque esos lentes van a causar una inflamación crónica, van a hacer que se pierda mayor cantidad de células endoteliales. Entonces, es ideal evitar, ¿sí? Pero si ustedes pueden, en estos pacientes, yo generalmente cuando tengo pacientes de alto riesgo, que se va a romper la cápsula posterior, algún tipo algo que puede pasar, yo normalmente entro con 2 lentes, ¿no? Un lente de una pieza y un lente de 3 piezas, ¿no? Bueno, en el hospital en nosotros tenemos la facilidad que tenemos un stock de lentes de todo tipo y uno puede pedir un día anterior y ya tiene separado al paciente por si acaso sucede algo en el intraoperatorio, ¿no? ¿Y por qué se pierden células endoteliales en estos pacientes? Uno, por el contacto directo, ¿no? Ya sea el vidrio que está en contacto directo con el endotelio, o el lente de cámara anterior está chocando con el endotelio, o un lente en cámara posterior que está subluxado y que puede estar chocando el endotelio, ¿no? De forma que todo lo que sean toques endoteliales directos en el endotelio pueden hacer una pérdida crónica o un contacto intermitente, no necesariamente que esté en contacto en ese momento, ¿no? O sea, el movimiento del ojo, el movimiento el paciente puede estar, se hace una pseudofacodonesis y el lente puede estar moviéndose y eso puede estar chocando intermitentemente con el endotelio y eso también hace una pérdida crónica de células endoteliales. Y también se dice que un lente puesto en cámara anterior, un lente puesto en surco, un lente subluxado, altera el flujo del humor acuoso y esta alteración del flujo del humor acuoso hace también que se pierdan mayores células endoteliales. Y otro punto importante es la inflamación crónica, ¿no? Un lente de una pieza en surco, que hace que un roce continuo del lente con el iris libera pigmento, ese pigmento hace mayor inflamación y eso hace que se pierda mayor cantidad de células endoteliales. Un lente de cámara anterior o restos cristalinos en la inflamación crónica y eso condiciona que se pierda mayor cantidad de células endoteliales en el tiempo, ¿no? Voy a presentar un caso, un paciente que tenía obstrucción de MM, una catarata nuclear cortical, y bueno, el conteo endotelial, la microscopía puse no confiable, porque ahorita les voy a mostrar por qué no es confiable, pero acá miren la paquimetría. Este joya fue operado, ¿no? Acá tenía 428, acá tenía 522. Estamos con menor, es una paquimetría central menor de 620. Y acá puse con no confiable porque miren, esta es su microscopía central. Miren que ustedes ven, en el seno no tiene prácticamente nada, o sea, pues, no se puede contar acá, ¿no? O sea, sale 1700, dice acá, ¿no? Pero eso obviamente no es verdadero, pues, ¿no? Y tienen bajo conteo, muy bajo conteo central. Pero lo que debemos hacer en estos pacientes con FUSH es hacer tomas en la periferia, ¿no? Arriba, los 4 cuadrantes se debe tomar, ¿no? Y ustedes, dependiendo de qué tipo de microscopio especular tengan, ustedes pueden setear en la máquina y tomarles en diferentes ángulos y ver qué cantidad de células neutrales tienen. Si ustedes se dan cuenta bien, acá en la parte superior, si tiene, la célula está en buen tamaño, buena cantidad, ¿no? Es igual este número es referencial, ¿no? No tienen estos huecos de acá, pero tiene buena cantidad de células, ¿no? Si tienen sus gutatas importantes en esta zona, acá en el centro no, no tiene pura gutatas prácticamente. Acá en la periferia también tiene buena cantidad de células y en la otra periferia inferior también tiene buena cantidad de células. Dependiendo de la dureza de catarata que tenga este paciente sí puede ser sometido a una facomulsificación, ¿no? Porque en la periferia estas células van a migrar y van a cubrir el centro y el paciente va a tener una córnea transparente todavía, ¿no? Si la catarata no es muy dura, y ustedes pueden hacer una cirugía de catarata, ¿no? Pero siempre tienen que pedir un recuento en la periferia y la paquimetría central. Entonces, el paciente decidimos hacer una cirugía de catarata. Miren acá, vamos a ver cuánto CD se utilizó, cuántas veces, en qué momento pusimos el viscoelástico en la cirugía. Miren, en la bolsa tenemos 360 milímetros en el de BCS y usamos una incisión de 2.2. Bueno, parece que no tuviera catarata, pero sí tiene catarata. Tiene un poco de catarata. Y vamos a hacer la técnica de Faco Chop. No, Quick Chop, mejor dicho, ¿no? La técnica de Quick Chop. Y realmente partir y miren, el CD tiene que ser lo menos pues, la técnica tiene que ser
eficiente, ¿no? Pues tratar de partir, que se parta rápidamente. Miren, para partir menos de casi de 1 CD, partimos todo. Y acá normalmente se recomienda cada 10 CD usar viscoelástico, ¿no? Pero yo en esos pacientes, cada 3, cada 4 de CD, yo coloco viscoelástico, un viscoelástico dispersivo para proteger el endotelio. Entonces acá, cuando ya tenía 4 CD, aplico otra vez un viscoelástico dispersivo para proteger el endotelio. Y continúo con la facomulsificación. Bueno, acá hemos usado una técnica de bueno, van a ver acá. Usamos una técnica de quick chop. Miren, ¿se acuerdan que eran 360? Solamente hemos usado BCS 70 centímetros cúbicos, nada más. Hemos usado poquísimo BCS. Y entonces nuestro CD es menos de 10, ¿no? 5.8. O sea, una técnica lo mejor posible. Usamos técnica, el faco torsional, una incisión de 2.2, ¿no? El paciente, bueno, ven, este es el postoperatorio, miren la butata que tiene el paciente, con esta transparente, tiene ciertas, pues, tiene ciertas opacidades, pero es una correa transparente, miren lo que tiene la butata, el paciente está bien, ¿no? Quedó bien el paciente. Bueno, eso es todo lo que yo quería presentar el día de hoy, no sé si tiene preguntas, que les pueda resolver, espero que les haya servido esta charla. Sí, Jorge, muy buena charla realmente. Más bien, yo tenía una pregunta de algo que se acostumbra mucho a hacer y quería saber cuál es tu opinión. ¿Qué rol le das al uso de soluciones hipertónicas en el postoperatorio de estos pacientes que hacen edema corneal post cirugía? ¿Tiene para ti algún propósito? ¿Cumple alguna función realmente farmacológica? ¿Cuál es tu opinión? Y yo antes, o sea, que usaba bastante, ¿no? O sea, antes, hace unos años atrás, sí, usaba mucho, ¿no? O sea, era más como que, era para sentirme bien yo, ¿no? O sea, usaba porque decía, algo le va a ayudar. Eh, Ahora uso menos, prácticamente casi ya no uso. Claro, es temporal y segundo le pone, en teoría lo que hace es jala el agua del tercio anterior del estroma y el paciente siente una ligera mejora inicial, ¿no? Pero recuerden que estos pacientes que hacen edema marcado y que usted le pone, va a aclarar un poquito, pero igual la visión no va a mejorar mucho, ¿no? En sí no es que el paciente que es el tratamiento para el edema corneal, ¿no? O sea, es un tratamiento, de repente temporal, que el paciente puede ser que mejore un poco más cuando tiene edemas leves y aclare un poquito más la visión, y uno sentirse más tranquilo que algo le está ayudando al paciente, pero no se indica regularmente, no tiene un asidero terapéutico para estos pacientes con edema corneal, ¿no? O sea, normalmente hay que tratar la inflamación, dar bastantes antiinflamatorios, bajar la presión en el postoperatorio. Yo idealmente, yo una vez leí, hasta ahora no he encontrado, que un paciente con un edema importante postoperatorio, es un endotelio que está débil y uno debería bajarle, yo le bajo la presión por lo menos a 10 a 12 milímetros de mercurio, tratar de que el endotelio no tenga esa presión intraocular que le afecta y no puede trabajar bien la bomba de sodio y potasio. Entonces yo trato de bajarle más la presión a todos estos pacientes que tienen edema corneal, le dejo un antihipertensivo, y ya dejé de usar prácticamente las lágrimas hipertónicas. No uso. No está comprobado De acuerdo, que mejore en todo caso la función endotelial, ¿no? ¿No? de acuerdo. Pues una vez más, Jorge, muchas gracias por tu contribución. Siempre para nosotros es un gusto muy grande tenerte y claro, siempre vamos a esperar contar contigo para próximas oportunidades. No sé, Mariel, si tenemos alguna pregunta en el chat. Doctor, yo tenía una consulta, ¿no? En su experiencia, ¿hasta cuánto de recuento endotelial hace FACO y qué otras consideraciones usted tendría, ¿no? En ese tipo de pacientes? Es que eso va a depender, como le dije anteriormente, de la experiencia que ustedes tengan, ¿no? Yo he esperado, de hecho, he esperado
hasta con 800, 700 células antes. O sea, cuando yo vine a hacer mi fellow, bueno, uno siempre piensa pues, que puede hacer de todo y se cree que uno se mete en todo. Actualmente, yo operar a alguien con menos de 800 células lo pensaría demasiado. De hecho, vería mucho cómo está la catarata, el recuento endotelial, la paquimetría central, si es una cámara muy estrecha, la del paciente. Vería varios factores si es que, o si es la única condición. Vería si es que ya está inscrito en banco de ojos y le va a tocar de repente ya un año, porque en el niño se demora 4 años. Entonces, si ya lo escribo en banco de ojos y ya está un año que le toque, ya yo pues, sí lo puedo operar porque yo calculo que de cada un año se puede compensar y ya le pueden hacer trasplante de córnea. Yo me acuerdo, el caso que más típico que yo operé de un conteo bajo de 780, casi 800 células, fue un médico del Sabogal, que tenía una catarata subcapsular posterior nada más. Y ese paciente, yo de verdad lo operé hace 15 años, 15, 16 años. Y ese doctor, lo operé entonces justo había veces el plus, lo refrigeré, bueno, hice todo lo que tenía que hacer. Y bueno, como era su caso posterior, salió bien, ¿no? Bien, bien, entonces estuvo bien la primera semana, la segunda semana, y después vine las 2, 3 semanas y había un pequeño edema corneal. Dije, uy, pero ¿qué pasó? Dije, uy, dije, y veo, y había hecho una queratitis puntácea tóxica, una queratitis tóxica en endotelio, por las gotas. En esa época usábamos otro tipo de gotas. Y le suspendí, dejé el área más, cambié la medicación, se cerró la puntata y se mejoró, ¿no? Estos pacientes que tienen un endotelio, ya al límite, cualquier cosa que, en teoría, que si usted tiene problemas en la superficie corneal, no va a descompensar porque tiene la bomba que lo suple este cambio de entrada de líquido, pero en este paciente sí se descompensó un poquito. Y mejoró. Bueno, me asusté bastante, los dos también. Y yo le vi a ese paciente, verás que ese paciente lo operé hace 16 años, más o menos, 16, 17 años. Yo lo he visto hace 5 años, y increíblemente la córnea sigue transparente, con esa cantidad de células, ¿no? O sea, claro, no, después de mi vida está en una córnea límite, obviamente, probablemente se va a descompensar, de hecho, ¿no? Pero ese paciente duró bastantes años. Es el más bajo que he operado. Después he operado con menos de 1000, sí, pero varios, con 800, con 900. Pero es diferente operar un paciente con distrofia de Fuchs, que tiene ya una enfermedad endotelial, que ya se sabe que que con el tiempo se va a descompensar, que un paciente que tenga un trauma ocular, ha tenido un golpe, una inflamación que ocasionó una pérdida de células endoteliales aguda y que tiene 1000 células o 1100 o 800 células, pero ya son que se perdieron y que quedó ahí. Y las células crecieron y taparon los huecos y se reacomodaron, pero son células, en teoría, buenas que han crecido y han tapado huecos. Es diferente que una célula de una distrofia Fuchs, que son células ya enfermas y que se van a enfermar más con el tiempo. Entonces, operar un paciente con Fuchs con menos de 1000 y operar un paciente que no es Fuchs con menos de 1000, de hecho, que estas de acá, que no es Fuchs, van a tener mejor pronóstico, ¿no? O sea, esas no, es algo que ustedes cometan un error o alguna cosa y que lo descompensen y pierdan más células. Pero estas células, no sé si me dejo entender. Es diferente operar una catarata, un paciente con una enfermedad de Fuchs, que un paciente y con bajo conteo, que un paciente con catarata que no es Fuchs con bajo conteo. Eso tiene mejor pronóstico. Es menos probable que se compensen que los Fuchs. De esos tengo un montón, un montón, un montón. De Fuchs, así como eso que he presentado, que es así que ustedes le toman la paquimetría, la microscopía central y sale así sin nada, también tengo como unos 20 casos, ¿no? Y ninguno se me ha descompensado, ninguno. O sea, todos, o sea, le pidió paquimetría periférica perdón, microscopía periférica y tienen buen control en la periferia y esos no se descompensan, van bien, van bien. Gracias, doctor. Doctor, y tengo otra consulta más. Usted mencionó que utilizaba, o bueno, recomendaría la acetazolamida postoperatorio para evitar el incremento de la presión intraocular, ¿no? Pero también lo utilizaría preoperatorio o alguna otra medicación aparte de la acetazolamida. Bueno, una cosa es evitar el pico de presión postoperatoria que se produce en las primeras 24 horas, especialmente las 6 o 8 horas, es para evitar el pico ese, que es que ese pico puede ser alto, puede llegar a 60, 80 milímetros de mercurio si queda viscoelástico, y esa presión puede condicionar mayor pérdida de endoteliales. Pero otra cosa es cuando si ustedes tienen recuerden que estos pacientes tienen cámara anterior estrecha. Yo, por regla general, si tengo un paciente de una cámara anterior más de 2 milímetros, normal, no hago nada. Si tiene entre 1 a 2 milímetros,
yo le uso manitol. Para ampliar la cámara anterior uso manitol. Y si tiene menos de 1 milímetro, obviamente recuerden que el tip tiene 0,9, ¿no? Y si tiene menos de 1 milímetro, pues va a entrar con la justa hasta cerca del endotelio, y eso va a ser mayor pérdida endoteliales. Yo entro con un retinólogo. El retinólogo me hace una vitrectomía vía plana y me profundidad de cámara y ahí hago la facomulsificación. Entonces, solamente uso acetazolamida, no uso habitualmente en el pre. O uso manitol o se hace una vitrectomía más plana, dependiendo de la profundidad de cámara anterior. Ya, doctor. Tenemos una pregunta en el chat. Dice, ¿el CD alto por sí solo determina que haya daño endotelial? ¿O si se usa una buena cantidad de visco suficiente para proteger el recuento? Claro, o sea, ustedes vieron un trabajo que a mayor cantidad de CDE se produce mayor porcentaje de pérdidas endoteliales. De hecho, ¿no? O sea, tiene relación directa. Pero por eso, en una cirugía de faco normal, o sea, cada 10 CDE se recomienda usar viscoelástico, agregar viscoelástico, ¿no? Porque el viscoelástico igual siempre va a proteger, va a ser una capa protectora del endotelio. Si usted tiene un bajo contenido endotelial en un paciente, yo lo uso antes, lo uso cada 3, cada 4, dependiendo de la cantidad, uso cada rato viscoelástico. Uso bastante un viscoelástico dispersivo que me proteja las células endoteliales. De hecho, sí, o sea, de hecho que sí protege bastante, ¿no? Sí, definitivamente usar cada 3 CD va a estar ahí, va a proteger más el endotelio y va a impedir que ustedes pierdan mayor cantidad de células endoteliales. Pero hay que tener mucho cuidado. Si ustedes ponen cada 3, cada 4 de CD viscoelástico, al final tiene que lavar bien la cámara, porque ese viscoelástico que se va a quedar pegado al endotelio y ustedes lavan solamente el centro y ese viscoelástico va a hacer que suba la presión en el postoperatorio. Entonces tienen que lavar, al final tienen que lavar bien el viscoelástico porque va a quedar y después el paciente va a venir va a tener presión alta, puede tener, y ya con presión 80, 60, ¿no? Y ya no pueden haber hecho una técnica muy eficiente, pero la presión alta en el ojo pues, va a hacer que se pierda la mayor cantidad de células endoteliales, ¿no? Bien, doctor. Hay una pregunta Una más pregunta. en el chat, ¿Cuánto sería la me pérdida pareció. máxima de células endoteliales que se considera normal en la FACO? Variable, en el estudio, en promedio, es que es variable, depende del estudio, ¿no? De 1,8 hasta 15%, hay un rango amplio, ¿no? Pero lo que depende del estudio, pero en promedio entre 5 a 10% es esto que se pierde. Obviamente, si más experimentado, más 5%, dependiendo del cirujano, pero entre 5 a 10%. Yo generalmente tomo el rango de 10%. Yo explico al paciente que tiene bajo contenido endotelial, por ejemplo, digo, mire, o siempre hago una regla así rápida, ¿no? Si tiene 2.000 células y se pierde el 10%, bueno, perdón, que tenga 1.200 células y se pierde el 10%, se va a perder 120, en general, ¿no? 120 va a quedar con 1.080, 1.080 tiene un techo para 10 años para que pueda, no se descompense. Pero si se rompen cápsulas, tienen vitrectomía y ya hacen, se inflama más el ojo, que pierdan un 30% de 1.200 son 400, queda con 800 células, 800 células, para 500 son 300 células, y que pierda al año 20%, entonces tiene unos 5 a 10 años, si el paciente tiene 70, 80 años, bueno, tiene un techo para que no se descompense, ¿no? Yo calculo en promedio entre 5 a 10% es la pérdida estándar, ¿no? Pero hay estudios que dicen hasta el 15%, ¿no? Va a depender la catarata, va a depender la dureza, va a depender qué se estudiaron, qué tipo de catarata estudiaron, ¿no? Pero el promedio es de 5 a 10%. Jorge, ahora que escuchaba estas preguntas, recuerdo algo que creo que lo comentamos el año pasado también, pero me gustaría que los chicos nuevos lo escuchen. El tiempo demostró que los lentes de cámara anterior, después de una cirugía de catarata, eran muy malos para el endotelio y poco a poco se dejaron de usar y casi ningún cirujano del segmento anterior que se aprecie los utiliza de manera, o sea, simple y llanamente desaparecieron de la idea de tratamiento. Sin embargo, yo recuerdo que cuando aparecieron los lentes fáquicos anclados al iris, hubo una sensación de que de nuevo los lentes de cámara anterior volvían a ser útiles y poco malos para el endotelio. A mí nunca me pareció, pero me gustaría conocer tu opinión. ¿Qué piensas tú de los lentes
anclados al iris que algunas veces también se usan después de una cirugía catarata cuando no alcanzas el tipo de, la medida del lente que necesitas para compensar la refracción del paciente. ¿Tú qué piensas de ese tipo de lentes? Ya. Bueno, sí, claro, siempre eso trae discusión, ¿no? A ver, son dos cosas diferentes. Uno, usar un lente fáquico anclado a iris, recuerden que la distancia mínima del lente, de un lente fáquico al endotelio debe ser 1.5, ¿no? En un lente fáquico, cuando el paciente, perdón, afáquico, cuando el paciente no tiene cristalino y uno pone estos lentes, estamos a estamos lejos del endotelio, ¿no? Entonces la posibilidad de que se pierdan células endoteliales es baja en un lente fáquico, en un lente de anclaje iridiano en afáquicos. Obviamente, para poner estos lentes de fijación iridiana, un recuento mínimo de 1500 células se recomienda. Que tenga el paciente tiene un recuento mínimo de 1500 células, uno puede fijar estos lentes en anclaje de iris. Eso es en un paciente que es afáquico, que no lo estudió previamente, que no es una cirugía, bueno, que es un implante secundario en un paciente afáquico. En un paciente, lo que pasa es que con respecto a los lentes tipo Kelman, estos de una pieza rígidos en cámara anterior, claro, si un tipo se lo dio duro, no se debía poner, pero el problema acá es que no se separó mucho, ¿no? Cuando un paciente tiene, uno hace una cirugía de faco o extracapsular y se rompió la cápsula, se hicieron vitrectomía, manipularon mucho el ojo. Entonces, acá hay otros factores, ¿no? Si hubo mucha manipulación, hubo mucha vitrectomía y se alteró se hizo, el paciente ha perdido células endoteliales solamente por el hecho de la cirugía en sí, ¿no? O sea, la cirugía en sí ha hecho que pierdan bastantes células endoteliales. Y poner un lente de cámara anterior y a veces no están bien puestos, condiciona que haya mayor pérdida de células endoteliales crónicamente, ¿no? Pero en teoría, hay estudios que si el lente está bien puesto, está bien centrado, está adecuadamente indicado, van bien con estos lentes, ¿no? O sea, no tendrían por qué perder mayor cantidad de células endoteliales, ¿no? Yo particularmente ya casi ya he dejado de poner, o sea, de hecho, pero si tengo un paciente, por ejemplo, de 80 años y que tiene un conteo más de 1500 células endoteliales y, y, y tenemos un lente de cámara anterior, yo le podría poner, ¿no? O sea, el paciente es lo más, se le puede poner y 80 años para que pierda células endoteliales en el tiempo, va a pasar muchos años y el paciente de 80 años va a estar tranquilo, ¿no? Pero hay que tener en cuenta también que los ojos acá son muy pequeños y a veces traía unos lentes de cámara anterior de diámetro 13, hay de diámetro 12.5 y uno quería poner uno de diámetro 13 en la cámara anterior y el ojo queda como que estiraba la córnea, la deformaba la pupila. Entonces hay que ver bien, también medir bien eso y usar los lentes de más chicos, ¿no? Los ojos en el Perú son más pequeños y debemos usar unos lentes de cámara anterior más pequeños, ¿no? Sí, definitivamente es controversial, lo uso poco, pero en casos puntuales, como te digo, pacientes mayores y que tienen un buen conteo endotelial residual, sí se podría hacer una buena opción, ¿no? Qué bueno. Ok. Pues gracias. Mariel, creo que terminamos. Sí, ¿Hay sí, alguna doctor, en pregunta realidad más? no hay más preguntas. Muchas gracias por su participación el día de hoy. Es un gusto siempre contar con su presencia. Y bueno, mañana nos esperamos nuevamente con el doctor Abel Flores y cirugía de catarata congénita. Bueno, Muy bien. muchas Jorge, un gracias. abrazo grande y muchas gracias nuevamente. Gracias, Te doctor. esperamos Gracias. Nos esperamos la en otra siguiente semana. oportunidad. Muchas gracias, Mami, por la invitación. Espero que les haya servido la charla y sí, muy contento de estar con ustedes siempre.